chingada. Sí. I'm talking about the DJ. ¿Qué? G.I. DJ joke. Jane. I said, G.I. Jane. keep out my wife's name from your Keep- fucking no. mouth. Keep Hablando your... de eso, fíjate. Ponle ya, güey, Ya para estoy acabar. grabando desde hace rato. Eso, güey. chingada. Quiero Espérate. repetir eso, es que está chingón, güey. Espérate, güey, es que, o sea, las teorías de la gente, güey. O sea, estuve leyendo en Ahí vas. en Reddit, güey. Ahí vas. Güey, no mames, güey. O sea, Ahí Reddit va. es el Facebook de los mamalones. sí, güey, a eso es algo que No, voy, ¿dónde? güey. Es una mamada, güey. Reddit. Yo no entraba ahí. Pero, güey, un vato empezó y los demás le continuaron, güey, haciendo una analogía, güey, de lo que pasó con Will Smith y Chris Rock con Macbeth. ¿Será? Empezó con que, ok, en Macbeth hay 3 brujas. Entonces, antes de que saliera Chris Rock, fueron 3 presentadoras. Entonces, y ahí se fue el hilo, güey. O sea, se fue una mamadota, güey, así. Espérate, cabroncísima, pero ese tipo de güey. ejercicios, o sea, sí lo logras. O sea, sí logras tu cometido, Es que son como, Sí lo logras. son como cosas, Son teorías. Güey, no mames. No, o sea, son coincidencias, güey. exactamente, No, es una coincidencia, el que busca no, encuentra. El güey que quiera. El güey que lo quiera creer lo va a creer, güey. Exacto, y el güey que quiera sobresalir con ese tipo de análisis, güey, es una mamada, güey. Precisamente el pinche Will Smith, mis respetos, dije, nada más. De hecho, acaba de Keep renunciar a la My academia. wife's Acaba de name renunciar a la out your academia. fucking Pues mouth. vete, qué chingón el vato. 2 veces. El vato voluntariamente fue a renuncia. Y Sí, aceptamos su renuncia Fue mucha la presión social. ¿Renunció a qué? a la academia. ¿Al premio Oscar que le dio? A la academia. A la Yo academia. creo que incluye eso, ¿eh? Pues es que va incluido el premio que recibió porque es un premio de la academia. Entonces renunciar al Oscar y es renunciar a pertenecer Los adeptos. a la academia. Que yo lo veo como que es parte de una socialité de los de la academia que, no sé. Ay, es una mira, mamada. la socialité bullshit. Total. No sé qué ya son- significa ya son- ser ya de la son- academia. Güey, todo. Para mí la academia era la Lolita La- Cortés y los güeyes de la academia. El cantaban. Carlos, no, ¿cómo se llama este güey? El Oscar Sarkis, güey. No, y el otro vato, ¿cómo se llama? Oscar Gavito, el profesor Gavito. Ya sé, güey. Yo como no había televisión abierta en ese entonces. No Ay, no no se tienes llama- acceso a oye, plataformas. oye, ¿no? güey. No tengo acceso a plataformas. El que nada más veía en TV, güey, no veía TV hasta. Ah, sí, güey. Antena parabólica nada Yo manejando. fui a Jules Holland, güey. DirecTV. Qué mamado. Andaba viendo Influx. Lo bueno que subió mañana a escuchar, podemos decir cosas. Sí, güey. ya sé, güey. No es cierto, ya, güey. No. Ok, entonces, hoy vamos a hablar de ciencia ficción. ¡Wow! No, ¿En qué aspecto? a eso es a lo que vamos. A ver, ustedes, expertos, mamadores del tema. Es más, alguien de aquí, no voy a decir quién, dijo, vamos a sacar las sagas y las franquicias y le choqué. ¿De qué vamos a hablar de ciencia ficción? ¿Ustedes están de acuerdo? Porque Sí, tenías que es un estar tema de acuerdo, aparte. ¿no? Tenías que estar de acuerdo. Que es un tema aparte. Antes de empezar, A Se ver. estaba ahogando el chavo, ¿viste? Sí. Estamos soplando para antes de empezar, buongiorno, Buenos días. good afternoon, Me gusta el tag. good abend. ¡Ah, perro! Sí, neta. ¡Ah! Mamador. Así. ¿Cómo se dice en así. uruguayo? Oye, está mamá. Por cierto. Es que hace rato dijiste Por algo que- cierto, Sí, un tenemos- saludo, un abrazo audiencia muy en Uruguay. afectuoso a toda la gente que nos escuchan en otros países fuera de nuestras fronteras. Principalmente, Bélgica, Uruguay. exactamente, Bélgica, Uruguay, Dice que los de Bélgica son bien belgas, ¿eh? dicen, no Dicen. me consta. No, yo no he ido. Yo nunca he ido a Bélgica, pero las malas lenguas dicen. Pero sí, muchísimas gracias a toda esta gente que nos escucha en otros países. Y en otros continentes. Sumamente agradecido por esta muestra de afecto. Ok, Affectus. y volviendo ya al punto de este desmadre. Antes de empezar, A ver. un saludo a la hermana de Chava, que es una de las fans Chayo, número sí, uno. te mandan saludar. Chayo, Fans número uno. Chayo, ojalá escuches esto y lo compartas con mucha gente. ¿Sabes qué? Me va a dar mucho gusto el día que comente algo en un video del podcast.
Me encantaría que lo hiciera, güey. Estaría bien. O sea, Sí. complementaría ya esta... Llevaríamos. el apoyo. Oye, sí, ayudó, amenizó ya lo que al principio estaba muy feo, ¿no? El video que nos enseñó. Ya sé, güey. No, pero está Vamos, chingón. vamos. No, ya, sí, Ya, me ya, gustó, ya me entramos, gustó. ya así como que. Y sin querer. Si quieres entrar en calor, ahí está también el cafecito, ¿eh? Ya sé, güey. Y un torcidito ahí. Siempre hay un Un café. torcidito de brazo. Un torcidito de coche. Un torcidito de chorizo. A ver, ese reguilete, yo creo. Matraca, güey. Matraca de la Azteca, viendo a los jotos de Oye, la sí, es cierto. El comentario se vio con hate, ¿eh? Ya sé, Como güey. Me hate, vale así, madre. Bueno, ching. ok, ya. Perdón, ya. Volvamos al punto de este podcast. El El punto punto de encuentro. al El punto punto de este podcast. Perdón. Estamos hablando de fútbol, De todo, de ya. política. De política, de joterías. Y nada un cerramos, montón de ¿no? cosas, Sí, no, nada no. relacionado con lo que vamos a hablar. Ah, por Ok. cierto, antes de que empecemos, el otro día nos dejaron un comentario en la caja de comentarios. Y No dice, manches, en el YouTube. llevo 3 minutos escuchando ¡Ah! y no llegan a ningún lado. Así es esto. Oh, Entramos aquí para los 30 ¡mua! minutos. Yo señora. también lo leí, Por lo leí, favor. es el Entramos mejor a los 30, comentario. entramos a los 30 minutos en tema. Es el Así mejor es, comentario. así es. Porfa. No Pero hay. no hay que- no pierdan la fe. Exactamente. Así que, De a que les ver, vaya a Sigan gustar. la luz y encontrarán el camino. entonces, A ver, Chava, ¿tú Ciencia. qué idea tienes Uy, sobre ciencia ficción, para qué empezar. comentario, ¿no? Ciencia ficción, güey. ¿qué es la ciencia ficción? La ciencia ficción, güey, es un ensayo, güey, literario, güey, que se fundamenta principalmente en ideas sobre lo que exista fuera de nuestro planeta, güey. hipotético? Ajá. Hipotético y también patético en ciertos momentos, güey, con Y algunas con cosas. cierto grado de fundamentación científica, ¿eh? No todo, güey, no todo, porque bueno, si vamos a hablar, Algo. mira, si vamos a hablar de ciencia ficción, güey, en la parte literaria, güey, tenemos que irnos un siglo o dos atrás, güey. Híjole, ya sabía. Güey, cabrón, el padre de la ciencia ficción es era... No, güey, más para atrás, güey. No, o sea, en lo que es la parte ¿Suena de- griego? Es al que he ¿Suena leído yo. ¿Suena griego? Sorban griego, ¿viste, güey? No mames, no, ya sé, suena griego, no. Ya, sí, me puse las dudas. ¡Ah, Chava, dígalo! Güey, el padre de la ciencia ficción para mí es Julio Verne, güey. Con su novela de... La vuelta al mundo en 80 días. ¿no? Exactamente, no, y la de ¿cómo se llama esta? Ujú. Ay, el viaje a la luna. El viaje a la luna. Ok. Ok, de ahí para acá, güey, empezamos a principios del siglo XX, güey. Ajá. Los hermanos Lumière, güey, pioneros del nuevo invento que El revolucionó cinematógrafo. exactamente, pioneros de este invento que revolucionó la industria y las vidas de muchísimas personas, güey. Hasta Pero- la fecha, ¿no? Hasta el Will Smith. Así es, pero los pioneros del cine de ciencia ficción, güey, en este caso para mí fue este personaje francés llamado Georges Méliès, Ujú. que filmó la primera película que a mi parecer es de ciencia ficción, que fue la del viaje a la luna, basado en la obra de Julio Verne. Donde hacen un close-up a la luna, ¿no? Sí, donde la clásica imagen de que el cohete le cae en el ojo a la luna. Sí. Pero, o sea, a partir de ahí, güey, empezó a desarrollarse el concepto primogenio de lo que consideramos actualmente como ciencia ficción. Ujú. No sé si ustedes quieran comentar algo, agregar algo más. Ok, a ver, yo tengo una pregunta para ustedes dos. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya valió madre. A Porque ver. yo no traigo mucho bagaje del tema. ¿Y ustedes sí? No, Yo tampoco, güey. Yo Bueno, no- también les pregunto, Sí. bueno, Güey, déjale, pregunto a alguien allá afuera. A ver es qué que es tal. un Sí, tema pues, de gusto, pregúntale a un Leo, erudito, pero tranquilo, se supone relájate. Güey. Ah, pues me dicen, no, yo tampoco. yo tampoco, estamos hablando desde Ah, nuestra no dejes perspectiva. conectar el micrófono. Ándale, sí, Sí, ya. sí. ya. No, ciencia ficción necesariamente tiene que hablar de algo irreal, Sí. pero, a ver, Iván dijo algo que tiene fundamentación científica, Sí. como por ejemplo,
Mira, Un tema, si quieres un tema. sí, siempre el espacio. Siempre el espacio, el tema de los extraterrestres, de una posible invasión, todo Ok. eso. O sea, está fundamentado o busca estar fundamentado, más no siempre tiene esa Ujú. certeza, ¿no? O sea, porque no. Pero siempre busca tocar ese rollo de la fantasía. La fantasía en general, ¿no? O sea, sí, Pero más es que que como nada tal eso. ya no sería ciencia ficción, güey, sería fantasía. Pero, No, pero, por consecuencia, ¿no? sí, pero todo esto de, bueno, en lo personal para mí, el género de la ciencia ficción también se deriva de muchos aspectos en los que, por ejemplo, las teorías sobre la existencia de otros seres en otro planeta, en otra Ujú. galaxia, güey, que no está, no, como dicen ahora vulgarmente, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Sí, pero... Pero, Ajá. pero por ejemplo, güey, hay muchos testimonios reales de sucesos que llaman paranormales relacionados con la ciencia ficción, güey. Por ejemplo, Esa es otra pregunta. personas abducidas, güey. ¿Lo paranormal también es ciencia ficción? Sí, ciencia Sí, ficción. puede ser ciencia ficción, ¿O güey, es porque paranormal? no, es que, bueno, Paranormal es el hablemos hecho. hablemos del espérense, contexto. espérense. El acto o el hecho. espérense los dos. el Güey, suceso. hablemos de lo que es el contexto paranormal. Para No, mí, no, el no, es que- paranormal es que, puede a ver. ser relacionado con Ujú. cosas no de carácter, Entidades. exactamente, con entes. Pero hablemos de género cinematográfico. O sea, existe un género, existiría el género, lo podemos dividir como paranormal y ciencia ficción. Es que no ¿O existe es- el género paranormal. No, el Ah, sí, género pero paranormal no existe, güey. El género Por eso, ahí lo lo podemos inventar. paranormal, lo paranormal Pero- encaja en lo que es el género del terror, güey. Ah, ok. Es que no todo lo paranormal. Puede haber es un de drama terror. paranormal. No mames, güey. ¿Cómo que un drama paranormal? Yo no lloraría viendo un drama. La de No, Ghost. La de Ghost es un drama, papá. Güey, la de A Ghost Story también es un drama. No. Y también habla de fantasmas. Ajá, y no hay Pero, jumpscare. Bueno, hay uno pero nada, ese es el contexto. pero Ese es el contexto, güey. mala esa. Basado. Bueno, no sé si es mala, pero... No hablamos de malas o buenas, güey. No, Pero dije la de Ghost. Por eso. La de Ghost. Sí, la de Patrick Es una Swayze y Demi romé... Moore. Una ¿cómo se llama? Una Es un romedia. drama, es un drama Ah, Es romántico, güey. romántica, no es drama. Ajá. Es Pero romántica. hay una no, cuestión no sé. paranormal. O sea, hay actividad paranormal. Si a eso vamos, entonces hablemos es terror. Entonces hablemos de otra cosa o de otra película. Es güey. que no existe el género paranormal. Sí existe, pero no Ok. encaja como tal. O sea, no vas a buscar en el catálogo, en un por catálogo eso- de cine, por güey. eso No vas a ver género preguntas, paranormal. No, lo Es una paranormal, característica, lo un aspecto, paranormal ¿no? existe dentro de lo que le llamamos el terror. No nos confundamos. No La siempre. ciencia ficción es otra cosa basada ya en otro tipo de contexto, güey. Y ya Yo creo comenzamos que hablando de una película, güey. yo creo que estás estereotipando el terror ahí, Gacho. No, que güey. Bueno, ¿qué? ¿Me corta el micrófono o qué show? Lo vamos a madrear Ahorita tras bambaleado por una pitis este vato. en Patreon, va a salir en Patreon. Búsquenos en Patreon. Ya de plano. Próximamente. Sí, ya. Oye, ya, yo por tirado. favor. Oigan. Come on. Chaval, Bueno, no. a ver, empiézale tú, güey. Órale, échale. Empiézale tú con una película que tú digas ciencia A ver, ficción. dale. Échale, güey. Dale. Película de ciencia ficción que me gustó, me llamó la atención y es inteligente hasta cierto punto. 12 monos. Desafortunadamente no tengo la fecha y eso, ¿no? Pero bueno, 12 monos habla de... ¿Ese es de David Fincher? Es de Terry Gilliam, güey. Ah, eso no lo he visto. Sale Brad Pitt, Bruce Willis, de las pocas películas de Bruce Willis muy buenas que tiene, que por cierto ya se retiró de la actuación ayer, ¿eh? Es una película del año de 1995. ¿Qué director? Obviamente el maestro Terry Gilliam. Ok, entonces, mira, Chava, yo creo que este rollo de la ciencia ficción, hay una frase que puedo yo resumir como que el género. ¿Qué pasaría si? Ok. Este es elemento muy, muy fuerte, ¿no?
¿Qué pasaría si vienen extraterrestres y quieren ser nuestros amigos? ¿Qué pasaría si vienen los extraterrestres y nos quieren dominar? ¿Qué pasaría si hay esto? O sea, está ese elemento del what if. Sí, es de hecho. Y sobre eso, yo voy a hablar de una película, güey. Es más contemporánea, güey. ¿Tú sí viste la de 12 monos, sí, va? Fíjate que no la recuerdo muy bien. No Sí la vi, manches. pero no la recuerdo muy bien. A ver, espérate. ¿De qué se trata 12 monos? 12 monos trata de un... En el relato de la película hay como, no sé si son flashbacks o viajes en el tiempo a la hora de la narrativa, donde te dice que supuestamente en el futuro, no, pues un futuro, no sé, No muy lejano. no muy lejano, la humanidad va a sufrir una epidemia, una pandemia muy fuerte que va a terminar con la mayoría de la población y de ahí se van a derivar pues enfermedades y algunas formas de vida diferentes, ¿no? Okay. O sea, no quiere decir que se hicieron monstruos ni nada por el estilo, pero una forma de vivir diferente a lo que nosotros estamos actualmente acostumbrados. Pero también te habla sobre la posibilidad de darte cuenta que en el pasado pudiste arreglar lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Okay. O sea, no son viajes en el tiempo, pero habla de eso, ¿no? O sea, la narrativa de la película te habla del pasado y el presente es el futuro. ¿Y está en presente o en futuro la película? La película está en el futuro. O sea, está situada... El presente de la película es el futuro. Pero hablan sobre qué pasó antes de que por qué estamos ahora aquí así. Ok. Es porque pasó esto. Ya cae. A mí me gusta mucho y las actuaciones son buenísimas. Yo creo que es de las mejores actuaciones de Brad Pitt, que últimamente está haciendo unas películas que no sé qué está pretendiendo hacer. No sé, güey, digo, pues depende de quién lo dirija, güey, porque pues... Sí, él es pero- actor, güey, él es actor y el Tiene que guión... trabajar. Sí, y el guión dice que tiene tiene que que chambear. chambear, güey, pues ni pedo, güey. Ahora, no sé qué era Ahora, su defensor. tocaste un punto muy importante, el what if, sobre invasiones de otros Un ejemplo, planetas. ¿no? Ajá. Ok. Ahí yo, por ejemplo, tengo que hablar de una joyita de película, güey. Esta película es reciente, prácticamente del 2016, güey. Es una película llamada Arrival. Sí, o sea, me gusta mucho. Es dirigida por Denis Villeneuve, protagonizada Amy Adams, ¿no? Amy Adams, Forest Whitaker y Jeremy Renner. Ajá. Básicamente la historia, güey, es Amy Adams interpreta a una maestra, güey, que De lenguas, ¿no? domina mucho lo que es la investigación y la interpretación de lenguajes antiguos, principalmente, güey. Ajá. Entonces, la situación es, el gobierno de Estados Unidos llega por ella porque ella ni por enterada, no sé cómo, o no sé por qué, no enterada, Sí. tenemos una invasión de naves. Una visita. Una visita de naves extraterrestres. Se Que supone... están estacionadas de una se forma supone- vertical, ¿no? Es que tal vez así es la nave, no sé, pero el contexto. Pero lo increíble de esto es que no es como en otras películas, güey, de ciencia ficción, Sí, por ejemplo, blockbusters, ¿no? la de Independence Day, güey. Ajá. No es así, güey, no, o sea, literalmente, o sea, Will Smith salvó el planeta. No, fuck, güey. No. No, güey. En este caso, güey. Ahí no hay héroes. Ahí en este caso Pero sí. salvó los Oscars. Bueno, eso sí. Ah, buen huevo. punto, No, buen el punto. rating de los Buen Oscars. punto. No, Ok. los Oscars en general. No, güey, es que no manches, güey. O sea, Amy Adams, güey, es prácticamente sacada de su casa, güey, llevada por el ejército, güey. Y como saben el gran trabajo que trae por detrás sobre cómo traducir lenguas antiguas o lenguas casi ya desconocidas, güey. El trabajo de ella es interpretar el mensaje de estos seres que nos visitan de otros planetas, güey. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la intención? Oye, chava, pero la agarraron en un momento bien difícil de su vida a ella, ¿no? Porque había sufrido una pérdida, ¿no? De su hija. Ok, desconozco esa parte, pero ¿Qué?
Güey, yo no estoy al tanto de TV Notas, güey, entonces pedos, güey. No, la actriz no, la personaje. Por eso, güey, pero todo... TV Notas. Por eso, güey, pero o sea, yo no me estoy enfocando en esa parte, Sí, güey. bueno, es muy familiar. Es que también hay otro detalle, güey. Family Guy. Hay otro detalle. El contexto en el cual se está empezando a enfocar, güey, en tratar de interpretar el lenguaje de estos seres, güey, es que le vienen los flashbacks de su hija, cabrón. Entonces, de cierta manera, güey, ahí se descubre un hilo conductor entre lo que pasó en, no puedo decir días o meses, en tiempo atrás con su hija, güey, que fue un vaticinio de lo que iba a suceder en ese momento, güey, cuando estaba en Tiene ese momento, trascendencia, ¿no? en ese momento tratando de interpretar el lenguaje de estos seres, güey. Y la Sí. neta, no mames, o sea, bien cabrón. No, está muy padre esa película. ¿Cómo pudo desarrollar esa capacidad auditiva, cognitiva, güey, de interpretación del lenguaje, güey? Porque no mames, o sea, realmente ver de qué manera poder traducir eso, güey, y no manches, güey, o sea, o sea, toda su bagaje para atrás, ok, pum, esto tiene una influencia de arameo, esto viene del antiguo hebreo, bla, 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 y poder interpretar de manera casi inmediata, güey, solamente una palabra, güey, pero una palabra ya es suficiente, güey, para... ¡Te marcan, papi! Para dejar en plano, güey, la enorme capacidad para poder interpretar el lenguaje de estos seres, güey, y poder saber a qué llegaron a este planeta, güey. Ok. No mames, o sea, es una chingonería, güey, la neta, honestamente, güey, para mí es una gran película de ciencia ficción, güey. Tienes que ponerle en administrativo. No, Ok. mi Y respeto, luego güey. A ver, tú, Ismael, tú, güey, tú para tienes que ingresar. tener Para algo al respecto, güey, no te hagas. que tienes que Fíjate ponerle que miré una FP. que... No soy muy adepto del género, pero miré una película que me gustó mucho, Tú al recibir un que es la de Ex le Machina. pones el tender y el tender es FP. Ex pones Machina, enter, es y te es sale la cajita donde- Ay, ¿cómo se llama este director, güey? No me acuerdo, te digo ahorita cómo se llama el director. Pero el director es... ¿Cómo qué tipo? ¿Quién sabe quién? O sea, Pero... Ok, ya. o sea, Esta pero película también fue vas dirigida a- por Alex le Garland. vas a poner Pero sale Alicia Vikander. ¿Cómo? Guapísima. Ay, el vato. Guapísima. Digo, ahorita la trama no es muy complicada. Digo, tú ya la viste. No, pero explícanos de qué se trata. La trama no es muy complicada. Es un ingeniero experimentando Y en el ¿sabes cuál es el tender? en un Ok. área lejana una del F, mundo. una P y un enter. Donde llega un practicante a trabajar en conjunto con él, está desarrollando una inteligencia Ponle artificial. clic y te aparecen todas las Y personas que ya básicamente llegan la película ingresaron. es pues la trama que se Asignar, desarrolla asignar, cuando llega el asignar, practicante a hacer Cierra, prácticas entre y luego comillas ya se hace el corte. con el ingeniero y empiezan a ver la evolución de Ava, que es como se llama el personaje, Sí, primero tienes que ingresar las el cosas. robot. Lo que se me hizo a mí interesante, lo que se me hizo así muy cabrón, es cómo va desarrollando toda esa parte de la captación humana el robot, güey. O sea, es algo muy chingón porque, sin spoiler la película, pero entra la manipulación de ella como si fuera un ser humano a otro ser humano. O sea que aprendió literalmente. El tema de la manipulación. Aprendió a manipular. güey. Güey, es Bien cabrón. como, por ejemplo, también, ¿sabes qué otra película de ciencia ficción, güey? Y la neta también, yo digo que está chingona, güey. Es esa película dirigida por Steven Spielberg. Ujú. Se llama... Dale, hay tiempo, no te preocupes. Ah, bueno, está bien. Tenemos que aprovechar nuestro espacio ahorita que se puede. Ya sé, hay que aprovechar. ¿Cómo? Inteligencia artificial. Mm. Steven A ver. Spielberg. Cierto fallo que fue un guión dejado a la mitad por Stanley Kubrick. Ah, ese es un buen tema, güey. Yo digo que sí. De hecho, o sea, Sí, no es un mito, pues, pero no, que no Ajá. está comprobado realmente. Pero sí, de hecho se hablaba, güey, de que inclusive Stanley Kubrick estaba estudiando el tema de la inteligencia artificial y había dejado tal vez algunas notas, güey,
No un guión como tal, güey, pero sí había dejado varias notas de Es que no vas a investigación al escribir, respecto, güey. escoger del Y Steven menú. Spielberg las tomó, güey, para, Todo eso lo tienes que escoger del menú. para esta película, güey. Pero Pero ahí te va, güey. Esta eso película... sería tema de otro podcast. Simón. No, a final de cuentas, esta película está basada en una novela llamada Superboys, Last All Summer Long. Mm. ¿Ok? Pero también, como dije hace un momento, no tengo pruebas, pero tampoco dudas de que esta película está basada en cierta medida por ese trabajo de investigación de Stanley Kubrick. Ujú. Es a lo que yo me refiero, o sea, siempre traen o buscan tener un fundamento científico, ¿no? Pues digo, en el caso de la inteligencia artificial, cabrón, estuvo muy adelantada a su época, güey. Que por cierto, esa película le iba a decir Stanley Kubrick, pero no la quiso hacer porque Llega tarde y todo. Ya sé, güey. Ya hablamos. se la de asignó a eso. Steven Spielberg, ¿no? Ya sé, güey. La madre este vato, chinga. Pero bueno, Es como cuando llegas tarde a la exposición y ya está tu equipo exponiendo. güey, pero... El otro equipo. De todos modos, fíjate, o sea, por ejemplo, el trabajo del actor, güey, de Harry Joel Osment, güey. Ujú. O sea, él, güey, realmente nunca se había dado cuenta, güey, que él era un robot, güey. O sea, desde que fue creado, él ya tenía la intención de tener... Era como Pinocho, ¿no? Que se comía algo de así, verdad. algo así, exactamente, güey. Yo creo que sí leí algo así. Nunca la vi, la neta. pero sí Exactamente, la- güey. A mí no me gustó. Pero no manches, o sea, el morrito, güey, o sea, trataba de incorporarse tal vez así, o sea, Ujú. quiero aprender a jugar, quiero hacer esto, güey, pues cabrón. Era por la inocencia de exactamente, no saber, ¿no? la ingeniería. No, la La falta de programación. curiosidad, ¿no? Pues sí, pero al final de cuentas es falta de programación. ¿Por qué? Porque estaba empezando empezaba a alterarse su programación, güey. ¿Entraría al género Lo que pasa es que... la película de Her? No, güey, espérate, güey. No, ya, además ya hablamos de que un chingo de veces, güey. No, digo. Pero ese es el detalle, güey, importante de esa película, güey. ¿Cómo es que un robot empieza a desarrollar de manera intuitiva? O sea, la intuición, güey, la intuición no está dentro del código de programación de un robot, güey. Exacto. Y luego te decía de la de Ex Machina. Exacto. Se O sea, supone que ¿cómo los llegan? algoritmos, o sea, es que es inteligencia artificial, ¿no? O sea, ya empieza a cobrar una vida, ¿no? Una conciencia. Pero, ¿no? por ejemplo, en ese punto, es que ahorita hablamos de la de Ex Machina. Ujú. ¿Ya la viste? No la he visto esa. En la de Ex Machina tocas mucho el tema de la persuasión y del convencimiento de la máquina como si fuera un humano a otro ser humano. O sea, entiende el comportamiento humano Pero así a detalle a poder manipularte a ti como ser humano. a O sea, adelantarse a lo mejor a lo sí. que puedes pensar, ¿Qué ¿no? pasó, por ejemplo, también con la película de Will? Vaya, valiendo madre. La de iRobot. Exactamente, la de iRobot de Will Smith, cabrón. Ujú. Güey, ¿ya vieron la de Chappie? Fíjate que no, güey, pero A mí es mamona. vi la de Wall-E. No, igual es una chulada. Sí, ya sé. La de hombre bicentenario. Es Pixar. No, Entonces, está estabas bien, en güey. llamada, ¿no? Estamos en llamada, ya ocupado, güey. No, es cierto. Digo, No, no, pero- no la he visto, pero sí, siempre ha pero- sido pero- malísima. Es pero- un meme esa Pero película. Chappie, güey, lo mismo, güey. O sea, va creando como que esas emociones, güey, sin tener las emociones propias, ¿no? Pero, o sea, llegan a un punto en que se puede decir que las autodesarrollan, güey. O que es comportamiento aprendido del otro ser humano y ellos la adoptan como propia. Ujú. Me imagino que es algo así, ¿no? Sí, Que porque aprendes el quieren, comportamiento. quieren emular, ¿no? Quieren... Y por generar también esa empatía, ¿no? Con el ser humano que lo empatía veas. no creo, ¿eh? Creo que ¿No? empatía no logran. ¿O qué podría hacer, chaval? A ver, Yo ¿tú creo qué que el día opinas? que una máquina logre generar empatía, estaríamos del otro lado, ¿no? Porque al final No es creo. como que tratan de verse igual, ¿no? Ah, sí. No se trata de que la máquina genere empatía con nosotros, güey. Tú estás desarrollando una máquina, güey, para que haga las cosas sin que se equivoque porque tú la estás creando, güey. Si la máquina se equivoca, no, la máquina no tiene la culpa, la tienes tú, güey. Sí, porque tú la programaste. Porque tú la creaste. No, pero la inteligencia artificial, a final de cuentas, ¿tú qué quieres de ella? ¿Quieres que trabaje por ti a veces? La ¿no? neta no quisiera que la inteligencia artificial se desarrollara tan rápido, güey. Bueno, que no quisiéramos, está Porque no pasando. está, porque Por toda- ejemplo, no estamos todavía, estamos avanzando mucho en tecnología, güey, y la neta,
nos está absorbiendo demasiado. Ah, sí, sí, sí. Cabrón. Sí, pues está saliendo de control. Hablando de ciencia ficción, güey. Continuando con el tema de ciencia ficción. Continuando con el tema de ciencia ficción, güey. Y ya para que el pinche Iván ya nos ilumine con su sapiencia. Por favor, necesitamos, No manches. necesitamos que entre al tema. Yo nada más voy a hablar de una película así rápidamente, güey, que también es una película que para mí fue muy loca en el aspecto de que lo veo como algo realmente que no creo que suceda, pero pues tampoco lo descarto. What if? Esta película se llama District 9. Es Del de Boomplatt. Neil Blomkamp. Boomplatt. Es del año 2009. Eso estaría muy cabrón. si Güey, llegara a pasar no algo manches. así. O Los sea, ícanos. ¿cómo es posible que pueda haber un gueto de pinches aliens asentados en el planeta Tierra, güey? Y lo peor de todo es que tenemos que lidiar con ellos, güey. Como si fueran, por ejemplo, no sé. Ok, hace cuenta Tijuana, güey, recibiendo a hondureños, haitianos, güey. En este caso estamos recibiendo gente de Saturno, de Marte, de Neptuno, o de otras galaxias, güey. Sinaloense. Esos, No lo son, quise decir. esos son los pinches peores seres humanos. ¿Estos son seres humanos? Ah, cabrón. Bueno, eso aparentan ser, ¿verdad? Ah, Dicen, es cierto. Biológicamente sí. dicen, pero bueno. No, No, es cierto. Chávez no, sí. sinaloense. es una chingonería de película, güey, ¿no? O sea, porque al final de cuentas, también. Pero de Ellos, qué trata, ellos chava? ¿de qué trata, güey? Pues no lo dije hace rato, güey. No. Es una comunidad de extraterrestres Ghettos. que están siendo forzados a vivir en la Tierra, güey, por X o Y razón, güey. No. Ay, güey, eso fue el nombre. A ver, tú continúa ahí. No, a ver, Iván, Ayúdame. Iván iba a aportar. Ayúdame. No he hablado de la película que estoy esperando que hable. No, ya sé, güey. No, lo que pasa es que al final de cuentas los extraterrestres, güey, que están asentados en la Tierra, güey, establecen comunicación con sus paisanos de otros planetas, güey, y vienen a tratar de invadir nuestro planeta, güey. Ese es el meollo de la película. Ok. Pero, pues, digo, palomera, agarran un cubito de palomitas, se sientan a verla. Pero sí vale la pena verla esa, ¿no? No la Para he visto, la o verdad. sea, como entretenimiento está Sí, chida. exacto. Es palomera. Como entretenimiento está muy chida. palomera. ¿Alguien vio Star Wars? No vamos a hablar del tema, nada más pregunto si alguien la vio. ¿Alguien la vio? Yo la he ¿Tú la has visto. ¿Tú la has visto? ¿Tú la has visto? Tengo el He visto gusto. toda la saga. Tengo el gusto. No, yo nada más pregunté. Tengo el gusto de presumir, güey. Aquí en Tijuana había un espacio que se llamaba Cinemático, güey. Voy al baño. Ándale, llévate la mía, güey. y en una noche, güey, organizaron una pijamada, güey, de Star Wars. Ay, cabrón. ternurita. Ah, papá, güey, no mames. Nos chingamos la Me primera. estás dando Entre toda la razón ustedes, al ¿no? chava. La primera Ay, trilogía. ustedes, ¿no? La Le primera estás dando trilogía. toda la razón al Ah, Iván de Dios, sus vean. conceptos. Vi la primera trilogía, güey, No es concepto, papá, es la realidad. en formato Laserdisc. Eres de ahí. No manches, empezó. Sale capítulo 4, 5 y 6. Exactamente, empezamos a las 11 cacho de la noche, güey. Salí de ese lugar casi a las 6 de la mañana, güey. Y fui de los pocos que aguantaron despiertos a ver todas las tres películas, güey. No manches, qué chula. ¿Te sientes digno por eso? A huevo, Vale. a huevo. Que la, Yo fuerza, no voy a decir que nada. la fuerza me acompañe. Yo no voy a Be the decir nada. force make with you. Es ese Star Trek. El saludo sí, güey, pero me Sí. vale ver. Lo bueno es que nadie me está viendo. Oye, May the force be with you. Ok, ya. bueno, Star Wars está muy fregón, ¿no? No Pero- soy fan de Star Wars, pero me gusta. No sé si me entiendes. Hay No, gente... no hay te gente- entiendo. Sí, te puede gustar, pero no necesariamente tienes que hacer un mamator. Ok, hay una película. No, perdona, pero en esa clase de no hay forma de que te guste y no seas un mamador. güey. ¿Por qué? Así, yo nomás, es tema de otro podcast, dijimos, ¿no? Ujú. Pero bueno. Ok. Sí, Este- yo nada más yo me considero fan de la primera trilogía, la 4, 5 y 6. Ya de ahí para acá, al chile, la neta no me Entonces, gusta. Chava, ¿tú, Ismael, qué opinas de eso? No, no voy O a sea, hacer una vez nada de dejando eso. entrar a tu corazón, ya. No, es que Eres. no mames, o sea. Es hater, ya. Es- Güey, sí, güey, sí, es como sí. es como decir, Es que- estuve con un hombre y no soy gay, o sea. Eres hater, güey. Güey, no punto, mames, eres güey, hater. güey, Eres no hater. mames. Mamadores, güey, son Eres mamadores. hater güey. y- Cuando Ya. eres hater, no tienes objetividad. ¿eh? No, No, es que- ni aceptación de las cosas, güey. Ya. Güey, no mames. No te pelees Ok, contigo mismo, güey. Es como si yo mamara de que tengo la de Jurassic Park en formato Laserdisc.
¿Y eso qué, güey? No, Pues nomás. es una película y ya. Está bien, güey. Además es también de ciencia ficción, güey. Por eso, es como Ojito. si lo dijera. Lo acabas de decir, güey. Es como si lo dijera. Oye, Ismael, la tengo, pero no la he visto. Sí. Es que no tengo dónde ponerla, ahí está el tamaño de un vinil, güey. Oye, hay una película muy fregona. No, Échale, sé, échale, no sé man, si se échale. acuerdan ustedes de esa película. Se llama ¿De qué es lo que te acuerdas? Déjame. El Origen. ¿No? ¿Cómo se llama en inglés? ¿Inception? Inception. Inception, perdón. Leonardo DiCaprio y otro. No, esa película, bueno, ¿Y la consideras de ciencia ficción? es ciencia ficción, papá. ¿Por qué? Yo no lo considero ciencia ficción. Es ciencia ficción porque están manejando una teoría del sueño. Y el sueño no es ficción, güey. No es ficción, pero Es un la est- idea es un- que se es un plantea en la estado- película es un ficción. es un estado del ser humano en... Por en- eso, en pero fase- en fase inconsciente. Chava, aplica el what if. ¿Qué No. pasaría si tú te metes en el sueño de determinada persona en determinado sueño y en ese sueño te metes en otro sueño y te metes a su subconsciente, a tu mente? Pues Ese es para mí ciencia eso es... consciente, Para esa- mí eso es... ciencia conciencia. Para Esa mí es es, ciencia ficción. esa es una influencia de Luis Buñuel, cabrón. Luis Buñuel fue el pionero de esa teoría, güey. Y él no hizo Por películas eso. de ciencia ficción. Mames. Ah, Pero bueno, está búsquenla bien. Déjalo, déjalo. Búsquenle. Es que no es ciencia ficción. Yo no Búsquenlo lo ahí. considero ciencia ficción. Googleenlo, búsquenlo. Por ejemplo, Vayan a la a ver, enciclopedia pregunta de- para los dos. De la biblioteca Pregunta, del Estado. bueno, pregunta para los tres. Interestelar, ¿es ciencia ficción? Es buena pregunta. Yo digo que ¿Ciencia no. ficción? Sí, sin sin problema. Ciencia Ok. ficción. Justamente puede preguntar. Es que aplica el what if. Por eso, Aplica totalmente el puede. ¿qué No, pero pasaría? ahí te va otra también Pero no igual. es ciencia ficción. Ahí te va otra igual. Y Ah, caray. a lo mejor ustedes ni siquiera vieron la película. A ver, yo sí. Gravity de Alfonso Cuarón. ¿Cuál? Gravity. Yo la tengo. Ciencia ficción. ¿Ciencia ficción? Sí, Y es 100%, ¿por qué? Yo no la considero ciencia ficción. Porque está en el espacio, güey. Para O mí, sea, es estar que en el espacio es ciencia ficción. para mí es ciencia ficción, güey. No, Es hay una, documentales y no son ciencia ficción. Entonces, ¿por qué consideras Interestelar como ciencia ficción? Es ciencia ficción porque se plantea ese punto. ¿Qué pasaría si esto y lo otro pasa? Tomando en cuenta los elementos del espacio, ciertas cuestiones No, dramáticas, pues que es ciertas... algo real. O sea, la cuestión del tiempo en el espacio es real. Eso es lo que toca la película. Ajá, por Entonces, eso, no pero digo que es ciencia ficción. es ciencia ficción. Yo no digo que es ciencia ficción. Es Yo digo ciencia que no es ciencia ficción. yo tampoco. Ni Gravity, ni Interestelar. No, Gravity básicamente es una película de drama. Pero está En situada el espacio. Pero está situada en el espacio. Ajá. Pero, A ver, por ejemplo, o sea, ¿consideran los viajes Búsquenlo. espaciales que han hecho ahorita de prueba a los satélites, bueno, a ya exploración? no se pueden considerar como... Ya no es ciencia ficción. ya no es ciencia ficción. Ese es de mi ¿Cuál? punto. Yo estoy hablando... por Los ejemplo, viajes que están haciendo ahorita, pero, por ejemplo, a lo que voy, por ejemplo... Esas son actividades... por eso, por eso ya no es ciencia ficción. por ejemplo, papá. por eso. Yo, por ejemplo... Pero es what if, o sea, al principio ¿qué al principio del podcast, güey, Ajá. empecé hablando de la película del hombre en la luna de Julio Verne, filmada por Georges Méliès, que fue un alunizaje, güey. Algo que todavía siglos o décadas atrás no se tenía planeado que se llegara a lograr. En ese tiempo eso La de era, Don't Look Up también es en una ese tiempo ciencia eso ficción, era ¿no? ciencia ficción, güey. Esa es ciencia ficción. Eso sí Manejando la es- sátira. la, Esa sí es la ciencia sátira, la comedia negra, Ajá. pero eso sí es ciencia Porque ficción. es qué pasaría si un no sé qué, no sé cuál. No. Básicamente, ¿qué pasaría si un pinche asteroide chocara con el planeta Tierra? Es lo que te digo. ¿Qué es lo que pasaría? qué es lo que prevalece o qué es lo que sucede antes de la gran colisión? Yo creo que ya los elementos, ya el espacio, o los extraterrestres, o los robots, o la inteligencia artificial, o los fantasmas, son elementos, son características que tú puedes manejar a tu antojo, ¿no? Dependiendo de tu propósito de la película. Pero a final de cuentas, esos son parte de la ciencia ficción. Es más. Ahí les voy a romper el cerebro más todavía.
O sea, Siempre quiere romper cosas. Interestelar es hasta casi drama, tipo Gravity. Hay elementos de drama, sí. O sea, obvio. es más drama y no es ciencia ficción. Es que hay películas Fíjate. que si tú buscas una denominación ahí dice drama, acción. Fíjate, por ciencia ejemplo, ficción. güey, nada más para poner un poquito de incertidumbre De sabor. en nuestras respuestas, güey. Según la universidad. La Real de Academia de... La Universidad huevo. de Oxford, no. Ajá. Fuck you guys. La Universidad de Oxford define la ciencia ficción como un género literario o cinematográfico cuyos contenidos tratan de las posibles consecuencias de previsibles o hipotéticos logros Ajá. e inventos científicos y técnicos. Eso Ok. está muy padre esa Está definición. muy chingón. Shit. Es que es concreta así, Exacto. ¡pras! Así es. Exacto. Ahí te güey. tumba Dejen tu ustedes mamá tres de de- hablar, sí. Te tumba tu mamá del guari. Sí, a todos. Es que Güey, este pues es no elemento. manches. Sí, güey. Ahí está. Ahí volvemos, por ejemplo, a la Arrival de Denis Villeneuve. Ajá. Es pura ciencia ficción basada en ideas hipotéticas, güey, y construyendo, en este caso, canales de comunicación entre el ser humano y entidades de otro planeta, güey. Ahí, o sea, por ejemplo, La es que interacción, llegamos ¿no? al punto. O sea, eso sí es ciencia ficción. A huevo. Ahí sí es ciencia ficción. Ciencia Ciencia ficción. Ah. Sácatelo Entonces- de la boca, cochino. ¿Para qué? Me estoy calentando. Para que hables bien, güey. No, si la saco se enfría. No. Pero bueno, ok. Ya probamos ese punto. O sea, ya. Exacto. Gracias, chaval. Gracias. Exacto. Oye, Ahora algo sí. que nadie pidió, pero No, nos pero ayudó. aportó. Pero nos ayudó. Aportó más Güey, de. está chingón eso, güey. Sí, Sí, está muy toda madre, concreto, ¿no? está muy... Está muy súper sí, excelente, está, güey. sí. Ahora, basado en ese tipo de ideas, Ajá. ¿qué otra película de ciencia ficción podríamos recomendar? A ver, tú, Iván. Puta madre. Pues yo ya no traigo más traigo la Ex Machina y la Interestelar. No mames, Sí, vato. Chingado. Pues bueno, aprovechando que tengo el Laserdisc ahí, la de Jurassic Park. Pero no íbamos a hablar de Oye, sagas. este género, ¿tú qué opinas, Chava? ¿Que es malo para la misma idea o ha sido benéfico en algunas ocasiones? O sea, es un género muy dado a las sagas. Las sagas. O sea, Pero es bueno, un ese género... Ya es otro tema. Ese es otro tema. No, o sea, a eso voy, o sea, ¿le ayuda o no le ayuda al género? Es que depende, güey. Yo no creo que le ayude, güey. Eso ya más bien es una explotación de una idea, güey. ¿Sabes qué pienso yo, por ejemplo? No sé, no digo, es una idea. Blade Runner. Uf. Eso también sí. Ok, Oh, hablamos de ajá. Ridley. Espérame. Espérame, hablamos de. No, hablamos de Ridley es que no me Scott. voy a meter de lleno ahí. pues. Oye, Hablamos platícame de de qué Ridley se trata esa Scott o de película. Denis Villeneuve. Espérame, es que no voy por ahí. O sea, hablamos de Blade Runner, hablemos de Mad Max. O sea, son temas de ciencia ficción, pero yo considero que son historias necesarias porque necesitabas en algún momento ese tipo de Concientizar. historias, güey. Pum, güey, que te explotaran, güey. O sea, fuera del drama, fuera de las tramas lineales. Yo creo que. Sí, pero Mad Max también lo está tratando de concientizar Sí. con lo del agua, ¿no? No, sí, pero Y es no algo entendemos. que sale totalmente de lo que ves tradicionalmente, güey. Y te topas nada más dos ejemplos que son Fíjate, highlights, güey. de De ahí Mad- hay un chingo de películas que te rompen la mente y que son 100% ciencia ficción. Que como lo hablamos desde un principio, como me dijo Van al principio, güey, es que hay un putero. Y sí, hay un chingo Sí, hay de un tema, chingo. güey. Hay un chingo. Y por eso yo les preguntaba ahorita. no sé si tema, pero muchas películas sí. Hay muchas que, por ejemplo, caemos como. Que yo puedo decir, no es ciencia ficción. Iván dice, sí es ciencia ficción. Chava está como que, puede que sí, puede que no. Pero de eso se trata, pues. Que aunque las cataloguen como ciencia ficción, es lo que hemos hablado muchas veces. Las ¿Cómo catalogan la por perciben, meterlas en un subgénero, ¿no? no? Ajá. Pero no quiere decir que sean ciencia ficción. Hablábamos de Her. A lo mejor dices, híjole, Her, es que no es ciencia ficción ya porque
Y es una realidad. Exactamente. Ya no puedo considerar yo ciencia ficción. No, inclusive también la que hablé de Steven Spielberg, ¿no? La de Exactamente. inteligencia artificial. Ya tampoco puede ser que es ciencia ficción porque ya es algo que vivimos ahorita. Fue una idea visionaria, güey, el hecho de adentrarse en las probables tecnologías, güey, que todavía no se desarrollaron en ese tiempo, güey, pero que ya estaban empezándose a gestionar, güey. Y qué maravilloso, güey, que existan ese tipo de películas, güey, porque también desde un principio, güey, ya nos estaban avisando de lo que se venía en estos tiempos, güey, en esta década, güey, en este milenio, güey. Es decepcionante luego, y luego a veces me dice ese comentario mi hijo, ¿no? Dice, oye, papi, qué chafa que hay películas que te dicen que no, que en el año no sé cuál ya van a ver carros volando y esto y que el otro. Estamos en el 2022 y todo sigue igual, dice. O sea, sí, pero no, o sea, hay muchas cosas que poco a poco se están gestionando para ir evolucionando, ¿no? A lo mejor a ese tipo de vanguardia, ¿no? Es que ese es el punto. Pero ya no es, o sea, no es tan impactante como lo que nos vendía, ¿no? Sí, claro. Pero sí, o sea, es un género, la verdad, muy explotado porque es muy diverso, ¿no? O sea, le puedes sacar mucho provecho como cineasta, ¿no? Hey. Como cineasta le puedes sacar mucho provecho al género, ¿no? Mira, por ejemplo, también otro filme, güey, que también, digo, este sí entra 100% en lo que... En el concepto. En el concepto de la ciencia ficción, güey, y es la película World of the Worlds, La Guerra de los Mundos, güey. Uh-huh. ¿Pero cuál? ¿La original o la de Tom Cruise? La de Tom Cruise está muy buena ni también. siquiera, bueno, o sea, pues iba a tomar como referencia a la película, el remake que hizo Steven Spielberg con Tom Cruise, pero Esa es buena. pero tomen en cuenta esto, güey. La historia, güey, fue desarrollada también por, bueno, está basada en una radionovela, güey, Ajá. creada por Orson Welles. A huevo. Uh-huh. Y no manches, güey. Imagínate el impacto mediático que tuvo en la gente en los años 50, güey. Porque de la nada el vato entró en micrófono, güey, y empezó a contar la historia, güey. Y no mames, la gente estaba bien paranoica. Bueno, güey, es que la narró, no dijo que era una historia. Empezó a Exactamente, narrar y pero no dijo que era historia. no, exacto, o sea, nunca, Ese es un tema, ¿eh? nunca llegó diciendo World of the Worlds, narrated by Orson Welles. No, llegó o sea, directo llegó a... y en a plan rajamadre, en Simón. seco. Cuando así. la gente dependía del locutor, ¿no? No, O sea, bueno, sí, no pero... había tele. No, sí había tele, güey. Sí había había tele y había radio, pero o sea, el punto es... Pero mucha gente escuchaba las Es que en novelas, ese momento ¿no? la radio se tomaba como algo... Sí, real, serio. pues Pues todo lo ese que era se hace el en la único- radio era real. Era de los medios electrónicos, junto con la televisión, los únicos lugares donde la gente se puede enterar de las cosas. ¿Dónde te informabas? Entonces, Fidedigno. ¿no? imagínate a Orson Welles empezando a narrar esta historia ficticia, güey, sobre una invasión extraterrestre. En tiempo real, ¿no? Según, ¿no? Sí, no mames. Cabrón, o sea, yo sé que ustedes van a decir que pinche abuelo, ya metías hasta la madre con tus historias de los años 50, 60, 70, pero cabrón, o sea, tantas cosas se empezaron a gestionar en esas épocas, güey, para que llegara Steven Spielberg, güey, a hacer un remake de una película, güey, que también produjo Orson Welles, güey, la original de La Guerra de los Mundos, güey. Sí. Cabrón, no manches, güey. Digo, aquí ya Tom Cruise y esta Dakota Fanning, en su momento una Morrita, güey. una morrita, güey, así, pero vaya, o sea, la historia como tal realmente, vuelvo a lo mismo, güey. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas Güey, a mí, ¿sabes qué? de que algún día, güey, Vaya a pasar. pueda suceder, güey. Es que es una posibilidad latente, ¿no? Pero fíjate, a mí lo que me pasó con esa película, yo sé que no tiene nada que ver con el tema y que a lo mejor les vale madre a ustedes, pero a alguien que me esté escuchando sí le va a interesar esto. Pero yo cuando vi esa película, ese remake, yo sentí, güey, que sacaron al personaje, güey, de Misión Imposible y lo metieron a un concepto familiar y lo metieron a esa película, güey. Sí, es que en ese tiempo estaba muy encasillado el... Ajá, ¿no? entonces traía como que la misma onda de Misión Imposible como el Ethan Hunt, pero ya lo metieron acá como un tema ya familiar, pero hace cuenta que yo veía a Ethan Hunt, güey, corriendo, güey. O sea, traía, pero ya el tema familiar, pues. Ajá. Sí, sí. Así lo vi yo, ¿no? No, les pregunto cómo lo vieron ustedes, Sí, ¿no? a lo mejor por su Pero, habilidad, sus ajá. habilidades, ¿no? Sí, claro, ¿no? Digo, el Pero- carisma que traía. Ese es el punto, el carisma del vato.
el Que carisma, siempre ha tenido, el de empuje hecho, que ha tenido, la chingada. Ah, no sé si empuje, pero. O sea, empuje como actor. güey. Ah, ok. Yo. Este es vato. Ok. También un cabrón, No, chingado. chava. Pero bueno, ok, ese era el punto de la película de War of the Worlds. Fíjate que iba a hablar de eso también. Es que es muy emblemática esa película, ¿no? La más emblemática es la de Roland Emmerich, la de Independence Day, cabrón. También, güey. Güey, esa no mames. Pues güey. es Es super un- patriota, ¿no? Es muy pro-yankee, güey, pero al final de cuentas también Sí. es ciencia ficción. Ese es fanservice, güey. Para los gringos. Ajá, a los gringos. El güey. origen. Pero ¿cuál es a los Güey, gringos, güey? hay una película también de los Transformers, güey. No me acuerdo cuál fue porque la vi hace no mucho. Transformers son los vatos Son los que son robots ahora que son... mujeres y que eran hombres. ¿O? Algo así, güey. O- Al revés. No, ya son mujeres y eran hombres, ¿no? O sea, son los O Transformers. son hombres y se volvieron mujeres también, se puede dar el caso, ¿verdad? Esos son media Yo creo que la primera película estuvo más o Hay menos una buena, película, no me ¿no? acuerdo. De Michael Bay, ¿no? Sí, son de Michael Bay, ¿verdad? No me acuerdo cuál fue, güey. Es que la vi en el cine y andaba con una morra y... Chingada, güey. No. Estaba tratando de entender el rollo de la película, pero Ah, no, chile, no, que estaba le- más cabrón acá. Gracias a eso Ah, nosotros decimos, ok, estamos viendo esto. Sí. De repente, chava, ¡ay! De repente era un Hot Wheel y es un monstruo. Exactamente, güey. Y los créditos ya, ¿no? Es que, güey, no. Lo que pasa es que llega una parte en la que levantan la bandera de Estados Unidos y así como que los pinches Transformers, güey, van a defender al planeta Tierra en nombre de América. Ok. God damn it. No. Y yo hablando inglés, vale. madre. Yo vi creo que nada más una y a la mitad porque... No, y él fue el único que vi eso de Transformers. Ah, Déjame hay decir. una, güey, que... La primera me gustó. Donde sale Megan Supuestamente- Fox. No, Transformers. Es la primera, ¿no? Por eso, donde sale De Megan Fox. Transformers no. Que sí, güey. Transformers no voy a hablar, digo, Ah, una no película vas a hablar. referente a algo similar, que es la de Pacific Rim, Oh, Guillermo del Toro. producida por Nunca Guillermo le he del visto Toro. esa. Dirigida por Guillermo del ¿La Toro. dijo Guillermo del Toro? No mames. Sí, dirigida por- Neta, La güey. chingada, pues. Y yo la tengo, güey. Yo la tengo también, güey. La primera de Pensaste primera. que era productor. No, la segunda ya fue productora. Ah, la exactamente. primera sí la dirigió. Yo güey. pensé que las dos habían sido productor, güey. Pero la segunda no me gustó mucho. La primera está... La primera muy chingona. está chida. Dicen que está chido. No, sí está... Dicen que está chida. Se me hace que ya la Pero- vi más que ese güey. No la he visto yo. Pero bueno. La veré. Así la hacen, ¿no? La veré. Dale, No, ya. por eso está A bien. a porque- A ver, entonces háblanos de la película de Pacific Rim. No, nomás me gustó, ya no me acuerdo de qué se trata. O sea, lo que se me hace chingón, güey, era el concepto de crear esos monstruos de metal, güey, para pelear con monstruos reales, güey. Se podría decir que eran reales los monstruos que salían Estos, del... ¿cómo se que dicen salían del en mar. japonés? ¿Kaiju? Los Kaijo o Kaijo. Keijo, ¿cómo se llamaban, chaval? No sé, díganme ustedes. Ah, ok, no. Pues Ustedes no, están hablando de la película. Pero bueno. Ilústrenme. Ahí está. Esa es la película, la recomiendo. Vean, está muy chingón. Y esa es ciencia ficción, ¿no? Esa sí es ciencia ficción. De hecho, hasta Godzilla sale en la película. No. Ah, no manches. Ya le iba a ver por eso. No, pero sale King Kong. De hecho, el todopoderoso Godzilla, güey, también. ¿Sí es- sale Kiko? ¡Ah, güey! ¡Ah! ¡Ay, Ay, qué ternurita! Amo su Sí, inocencia. pero pues es que si no le he visto, pues obviamente voy a creer en lo que No, dicen güey, ustedes. estamos bromeando, cabrón. Perdónenos, audiencia. Bueno, pues con esto acabamos No, y es que hablando del todopoderoso Godzilla, güey, también es un personaje de ciencia ficción, güey. King Kong también, ¿no? King Kong también es un personaje Y de Godzilla. ciencia Pero es un gorila. Ajá. Ujú. Pues porque es ciencia ficción. Porque no puede haber un gorila de ese tamaño. ¿Por qué no? ¿Y por qué Porque no? no lo ¿Cómo existe. sabes que no existió? ¿Cómo sabes Porque no existe. Compruébenlo. No tengo pruebas, tampoco tengo dudas. Aparte, Pero tienen las películas y las películas al final son entre mero entretenimiento y no reflejan la realidad de lo que realmente existe. ajá, no necesariamente. Entonces, Godzilla, el todopoderoso Godzilla, también es una saga de ciencia ficción, güey, sobre un reptil que aparentemente absorbió energía radioactiva de ¿Del las centro de la Tierra? de las pruebas nucleares que se hacían en Japón. Ah, ok. Entonces fue que nació Godzilla, güey.
Y a la postre, Godzilla empezó a desarrollar habilidades y poderes que no tenían. Una de ellas fue el lanzamiento del láser radiactivo. Oye, por eso por eso representa tanto simbolismo para los Para los japoneses. japoneses, ¿no? Porque es Sí. una forma de resurgimiento de ellos Ujú. después de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Exactamente, güey. Y, Es una forma y de ahí de- en fuera, güey, o sea, la saga de Godzilla, güey, tal vez cayó un poco de gracia, güey, porque la neta la distorsionaron muy terriblemente. Yo he de ser sincero, güey. Sin embargo, güey, Yo creo que no hay película buena de Godzilla, ¿no? claro que sí, Laika. Entraste, Es fan, ¿eh? Es No entraste, se pase de... Resultó ser no se fan. pase. entraste. Fíjate cómo se fue Star Wars a Godzilla, No se y cómo pase, se pone, no se cómo pase se de prende. verga, güey, no cómo se prende de Oye, las, cerró el puño, ¿eh? cómo se prende de las pijamadas a Godzilla. Ah, sí, sí, sí. Ah, güey. Ah, Pijamadas de Pijamadas Star Wars. de Star Wars, se pasaron de verga. che, vatos, no mames. Yo hubiera omitido eso, ¿eh? No, pero por eso le digo, te sientes orgulloso. Él dijo que se siente orgulloso, ¿eh? Está bien, güey, cada quien se siente orgulloso. de ¿Y lo qué que tipo de tiene. pijama trae hecho? ¿Te las pijamas, chavo? No mames. Claro que no, güey. Entonces, ¿por qué le ponen pijamas? No Pues hacen pijamas. algunos morrillos sí llegaron en pijama y con cobijas y todo. Pero tú no Claro, le güey. vas a pijama. ¿Ibas a una pijamada? Pues bueno, sí le pusieron, pero pues no. Qué respetuoso, ¿no? De su parte. O sea, es como si vas a una chaqueteada comunal y no te la chaqueteas. No. O sea, O una tardeada y llegas temprano, ¿no? ¡Órale, Llegas en la- chava, ya! llegas- ¿qué vas a decir? No, chava, ya está sacando Así la se historia está de defendiendo, Godzilla. que todas las negociaciones están horribles. Chava está sacando la historia de Godzilla desde 1742. Ándale, 1900... No, ¿Cuándo fue 1900 la Segunda Guerra Mundial? 1970 ¿no? fue la primera. ¿O cuándo fue No, la la primera? primera película de Godzilla fue 60, en ¿no? 1956 aproximadamente. Sí, pues fue como 10 años después del... Exactamente. De lo lo que ocurrido, ¿no? de ahí fue que empezaron a desarrollar el concepto del personaje. Hiroshima y Nagasaki. ¿Qué tienen que ver? Son Yo también quiero ¿Qué saber. pasó eso? ahí? ¿Qué chingas? No ¿Qué- sé, güey, pues tú dijiste. Segunda Guerra Mundial, bombas atómicas ahí. Ni que ver. Ok, Después de ahí Nada. sale esa idea. ok. ¡Pues la acabamos de decir! Ya ¡Pon sé, güey. atención! No, ya sé, güey. No, lo que pasa es que yo iba a hablar de esta Chava, película. ¿dónde estás? Aquí estoy. No, tranquilos. No se la. No, está contento. Y no sacó nada de Godzilla, ¿te fijas? A eso Se iba. puso contento por Ah, las no, pijamadas. Yo creo que Yo no he leído nada, ¿eh? Lo que pasa es que esta Y película. ustedes con celular ¿Me ahí. van a dejar hablar, cabrón? Ok, Váyanse a la verga. Váyanse a la chingada. Shin Godzilla o Godzilla Resurgences o Resurgence. ¿En Ok. qué año? Esta película es del 2016. Wow. No tengo mucho conocimiento del director. El director se llama Shiro Sayatsu. Pero es una productora japonesa de toda. Es como la productora de cabecera de muchas películas en Japón, que es Toho Company, güey. Pero esta película, güey, habla un poco más del nacimiento de Godzilla para las nuevas generaciones, güey. Y lo increíble de Para esto- hacerlo vigente, ¿no? sí. Sin embargo, hay una gran diferencia entre el Godzilla de Japón, güey, y el Godzilla de Estados Unidos. Ah, es lo que yo te iba a El preguntar Godzilla, ahorita. el Godzilla americano, güey, es un monstruo recreado de manera digital. Y el Godzilla japonés, güey, hasta donde yo tengo entendido, toda la vida, ha sido un vato con una botella. Sí. Sin embargo, Tipo Power Rangers, ¿no? para esta película, güey, sí tuvieron que echar mano de la tecnología digital para hacer un proceso de mutación del personaje como tal, güey. Entonces, en esta película se toca el nacimiento, bueno, en este caso el surgimiento de Godzilla, güey. Ujú. De una manera sumamente, güey, original, güey, sumamente impresionante, güey. Nace como un ser mutado, güey. No tenía nombre aún todavía, güey. No recuerdo. Antes qué- era una bestia, así nada más. era un reptil, pero en este reptil empezó a salir. De hecho, en la película tocan un poco sobre el tema de los ensayos nucleares, güey, que estaban desarrollando Japón en sus mares, dentro de su área marítima, güey. Ujú. Y a raíz de eso es que nace Godzilla.
Godzilla es un dios para los japoneses, güey, que representa el surgimiento, güey, Gojira. así se llama en Japón, Gojira. Pero, No sé qué vienes, ¿no? No, sí. Ajá. Y es el nombre que tomó una banda de death metal o thrash metal de Francia, Gojira. Que nada que ver. By the way. Nada tiene que ver. Recomendación de algún disco aprovechando el Por espacio, si- ¿no? por No recuerdo muchas bandas, muchos discos de Gojira. Sin embargo, el punto es, aquí lo increíble, güey, es la manera en cómo recrearon la mutación de Godzilla, güey, de ser un ser como un tipo reptil que no tenía... Sí, una bestia cualquiera, ¿no? Exacto. Sin embargo, vieron cómo dieron forma y color a esta figura, a este personaje, güey, hasta convertirse en el monstruo que ya todos conocemos, güey. Ujú. Que supuestamente hace lo que hace porque quiere hacerlo, ¿no? Sale porque se supone que hay cierto... Yo porque vi la última que salió. Se supone que sale porque hay cierto desequilibrio, güey. Sale para recordarle a la gente que no deben de... Es como, no es un regaño, vaya. No es un regaño así de salgo y para ¿No es un ponerles a la warning? madre para que recuerden de dónde vienen y qué es lo que tienen que hacer para... Ah, ok. para Está corregir interesante, yo no sabía el cuál rumbo es. el rumbo No sabía cuál era el propósito de... No. Él surge porque llega un momento en que prácticamente lo despiertan. Y eso así como, cállense cabrones. Y viene y entra a las ciudades de Tokio, Hiroshima, Onagai Mayo, cosas así. Nosotros, bro, Esta película es sumamente recomendable. Shin Nos Godzilla. alargamos un chingo. O Godzilla Resurgence. Este capítulo es dedicado a Godzilla. A Godzilla. El espacio de Godzilla. el espacio de Godzilla. A ver, pregunta. Y ya para ir para cerrando cerrar. este pedo. Sí, porque al chile ya me alargué demasiado hablando de Películas. todo poderoso Godzilla. Cine de vampiros. ¿Ciencia ficción? ¿O no es ciencia ficción? Literatura. Literatura, sí. Literatura. Eso lo descartamos de la ciencia ficción. Exactamente. por completo. Los libros no son de ciencia ficción tampoco. ¿O sí son ciencia Ok. ficción de No. libros? Espérate, Una cosa es la literatura, güey. La literatura que se pueda... Está basada y fundamentada en eso, ¿no? subdividir Ajá. en otro tipo de géneros. Ok. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, está la literatura romántica, está la literatura gótica, está la literatura de dramaturgia, güey. Ujú. Y otra, que, bueno, ya lo dije hace rato, de lo gótico, güey. En eso entran los vampiros, güey. Yo pienso que La película- literatura de vampiros, la novela de vampiros no puede ser ciencia ficción, güey. Yo creo No, que ya cuando no. quieren ya jugar con esos personajes que tú acabas de decir, salen películas como Underworld, Van Helsing, todo ese tipo de películas que son como tipo aventura, pero no sé, imagínate que un director se le ocurra una idea de hacer un Drácula, pero que puede viajar al espacio, No, otro no planeta y No empieza a- vayamos tan lejos, güey. Hay una pinche película que es un Bill gimmick de mierda, que es la de Jason Goes to... Ajá. No, Jason X. Es un pinche Jason, es un viernes 13 en el espacio, ¿no? Es como la de Fucking Machete Kills. No, Machete es otro pedo. No, Machete Machete sí, es género No, es Grindhouse. que hay una que es Machete Kills en Sí, Space. pero... No manches, ¿sí? Sí, pero... Ah, es- pero fue un teaser, no sacaron película. Ah, ya sé, pero al final de cuentas esa película... Machete Fue en la Kills. Grindhouse, en ¿no? Space. Esa película es... Y salió el fake trailer nada más. Sí, pero- Sí, ya sé, pero tío, esa película entra dentro del género de Grindhouse. No tiene nada que ver con ciencia ficción, güey. Nada. Machete matando en el espacio no es ciencia ficción. No es ciencia ficción. Machete es Pues real. está tocando el espacio, dice. Machete es real. Machete es real. Machete es un personaje desarrollado por sí, Robert sí, sí. Rodríguez, güey, e Oye, interpretado pero por ese- el subpoderoso Danny Ese Trejo. de Jason X yo no lo he visto, güey, no mames. Es una vil basura de película. No mames, cabrón. es que No vale la pena, ¿no? Yo creo verla. No, Sí, desde que la mira, escuchas es como una mamada. mera curiosidad si quieres verla adelante, güey, pero la neta yo no la recomendaría. Pinche O sea, película, güey. ¿tú la viste completa o viste un pedazo? No, güey, nomás veía ahí pedazos, güey, en los que sale el pinche Jason, güey, con su pinche máscara acá metálica, güey, con su pinche traje espacial, güey. Y matando Sí, a diestra y porque no, siniestra, oye, güey, no se vaya a manches. morir.
No se vaya a O morir. sea, mames, qué mamada de película, güey. No se vaya a morir. Es el prota. Es el prota. Lo cuidan. Por favor. Están Sí, cuidando la franquicia. ya sé, Bueno, sí. pues para cerrar, yo creo que es un género sobreexplotado, creo yo. Yo creo que es sobreexplotado, pero Pero necesario muchas se veces. agradece cuando de repente un productor o un director tiene una buena idea, ¿no? Ujú. De hecho, ahorita hablamos de varias películas que son Sí, son buenas muy, ideas. muy buenas, que sí te sacan del... Vanguardistas del tedio. o visionarias, ¿no? Sí, muy, muy, muy chingón. Muy bien, chaval, pues Este- gracias por lo de Godzilla porque no sabía cuál era el propósito de Godzilla. Algo Yo más pensé que nada más salía porque sí, pero sí tiene razón, o sea, es una forma de decir, hey, no le muevan ahí porque se los va a caer el payaso. Exactamente. Algo más que quieran aportar. No, algo nada, más que ya. quieran No ustedes quiero incluir, aportar. algo que quieran recomendar, aprovechando el espacio. Pues yo les podría recomendar también que Escuchen otro podcast. se vayan a la verga. No es cierto. No, de ciencia ficción. Ay, güey, es que yo diría que mejor nos enfocáramos a tomar como referencia básica sobre el género de ciencia ficción, güey, la película 2001, Odisea del Espacio de Stanley Kubrick. No hablo, Iván, de esa película. No, y es fan, güey. Big Ya hablé fan. de esa película. Ve. Dice que ya habló en este podcast, no. Cuando tuvo que hablar, No repito, yo No lo hizo. Cuando tuvo que Tuvo su, hacerlo, no lo hizo. tuvo su momento de brillar, Y lo de desaprovechó. fama y le valió verga. Tuvo su momento de fanservice, mamador. Exactamente. La de Un lugar en silencio podría ser considerada No, ciencia A ficción. Quiet Place es género de terror. Mm. No enfoca, no entra en... Te gusta todo lo que quiere meter a ciencia ficción. Ya sé. La película de Forrest Gump. Forrest Sale Gump, pues. Forrest Gump es ciencia ficción. Pregunta seria, pregunta de examen. Ay, no mames, eso no es examen, cabrón. Bueno, yo sí voy a recomendar. Oye, no tratamos de nada de viejas en el tiempo, ¿eh? Viejas en el tiempo. Viejas en el tiempo. Solo Yo sí, eso, güey, chinga. yo sí No. dije de No, chava, siempre. Yo dije de unas cuantas morras que anduve acá. Siempre. No, viajes en el tiempo es un. Sí, Pues que yo creo que género. ese es un tema. Género. Ese es un tema. Pero Género bueno, yo no de recuerdo ciencia películas. ficción. Yo no recuerdo películas, pero sí recuerdo una serie de televisión de los 60 que se llamaba El Túnel del Tiempo. Bueno, tarea entonces, investiguen. Que Viajes en el tiempo. básicamente se trata de un proyecto secreto del gobierno de Estados Unidos, güey, en el cual se trataba de encontrar o desarrollar una máquina que por medio de algoritmos ayudara a otras personas a viajar en el tiempo o a reconstruir escenas importantes del tiempo. Sin embargo, dos cabrones que eran parte del crew de este proyecto, de este lugar, güey, lamentablemente, güey, por error entraron a la máquina, güey, y la máquina, al no estar completamente terminada, desarrollada, güey, ahora sí que a puro pinche dedazo empezaron a tratar de traerlos de regreso a la época actual en ese momento. Y lamentablemente la serie, pues, se desarrolla un montón de capítulos en los cuales estos dos amigos, güey, empezaron a caer en ciertas etapas de la historia, güey. Ok. Tratando de reconstruir o de desconstruir hechos históricos, güey. Y la neta es una serie de ciencia ficción. Fuck, una chingadera. También como la de. Güey, la de... Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio, Viajes en el Tiempo. La dimensión desconocida. También esa La es dimensión desconocida. ciencia ficción brutalmente. Bueno, yo sé, pero... No, Ok. ciencia ficción. ¿Qué? Sí es ciencia ficción. No, Super es, mega me ciencia disculpan, ficción. pero no es ciencia ficción. No, Súper mi ciencia chavo, ficción. no, es no. ciencia ¿Qué ficción. sabes? ya. Güey, ¿qué sabes de Córtale, la Biblia si chavo, acabas de córtale. nacer, cabrón? No, es ciencia No. ficción. Te acabo de dar una Súper cátedra. Pero ciencia ese ficción. tema, para que no estén listos, les voy a pedir que se documenten y lo traemos a la mesa. Pero no están listos. Bueno, pues con esto cerramos. Les agradecemos su atención. Que pasen buenas noches. Nada más amagando navajas, güey. Buenos días. Sí. Ya sé, muchísimas gracias. a Gracias todos por los que escucharnos. escuchan. Sí, exacto. Y estar- Saludos a Siempre. todos esos fans. Prima de Iván regresa. Sí, por favor. Regresa a escucharnos. Ya no estamos hablando más de tu pedo. Es ojete, es joto, pero no lo queremos a final de cuentas. Muchas gracias a todos. Bye.